Bueno, me alegra ver a Cristina Cifuentes en un estado admirable de revista. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Oye, y nos alegra mucho que te veo muy bien. Muchas gracias. Tendrás varios huesos rotos, como Linus Parker. Muchos huesos rotos, pero que no se note, la procesión va por dentro. La verdad es que estoy muy contenta de venir aquí y estar con todos vosotros. Bueno, nosotros estamos encantados de que estés con nosotros. Hay una cosa, por entrar ya rápidamente en materia, un informe, hay muchas preguntas que hacen los oyentes, pero que no se me olvide, y además a Vieito Rubido, por lo que pueda sufrir hoy con la infanta, a cambio, vamos a decir que hacía un informe. Pueden pasar muchas cosas, Federico. ¿Qué? Hoy pueden pasar muchas cosas. Hoy. No solo lo de la infanta, que debo decir que hoy es un día... No, hoy es un día... Hoy es un día pleno de cuestiones. Sí, y lo de Madiba ya está hecho, entonces... Pero publicaba el ABC un informe, Cristina, si quieres dejo que el director de ABC nos lo explique. No, bueno, yo creo que la delegada del gobierno tiene más información incluso que nosotros, ¿no? Bueno, pero está bien. Son los grupos de extrema izquierda que están apareciendo especialmente en la Complutense, pero que además la policía ha logrado encontrar conexiones entre ellos, incluso creo que algunos movimientos que vienen de fuera de Madrid, ¿no? Como es el caso de algún grupo de extrema izquierda que procede de Barcelona, que son de estos grupos anticapitalistas y que evidentemente tienen una violencia extraordinaria, y es un poco la síntesis de la información que hoy publicamos, que como muy bien me apuntabas tú, se corrió el riesgo de haber es que no mataron. Yo recuerdo que aquí dimos la noticia y cada detalle que teníamos era peor, que podían haber matado al muchacho al que iban a palear, que es que iban a matarlo, O sea, ya que vayas a la universidad y que te maten. En fin, ¿qué está pasando? No, pero a mí lo que me llama la atención y termino es la asimetría que hay en la opinión pública, especialmente en una parte de la opinión pública, con los actos de la extrema izquierda frente a los que supuestamente son de extrema derecha. Es decir, el acto de Blanquerna prácticamente... Si Blanquerna hubiera bastado con llamar a Fernández Díaz y decir, no mandes a los gorilas, hombre, no se pasen, pueden hacer daño a Sánchez Llibre. Pero lo de las universidades viene de hace años y empieza a tener aspectos graves. A ver, la Policía Nacional efectivamente maneja informes ya desde hace, al menos desde hace 2 años, que a mí me conste, en el cual se vincula a determinados grupos muy radicales que no solamente actúan en el ámbito de algunas universidades cuando hay algún tipo de movilización, hay algún grupo que tiene que estar radicado en el campus de Somosaguas, pero sobre todo son grupos pequeños que tienen relación con la izquierda castellana, de Doris Venegas, que como que está ligada siempre fue de número 2, fue de número 2 en las listas del Parlamento Europeo, de unas listas que tenían mucho que ver con el entorno Abertzale, y otros grupos también como los Bucaneros, que son el grupo de animadores del Club de Fútbol Rayo Vallecano, y dentro del grupo Bucaneros efectivamente hay unos cuantos elementos que pertenecen a este tipo de entorno que poco tiene que ver con el fútbol y mucho con la política. Lo que pasa es que, yo creo que la Policía Nacional tiene bastante información sobre estas personas. Muchos de ellos son viejos conocidos de la policía porque han tenido múltiples detenciones. De hecho, de los 19 detenidos de la Universidad Complutense, pues había unos cuantos con múltiples antecedentes por delitos, además, como robo con violencia y alguno incluso tenía un delito de terrorismo. A mí me resultó bastante sorprendente la decisión del juez de dejarlos a todos en libertad con cargos. Cuando se les detuvo. Lo que me resulta sorprendente es que los deje con cargos. Después, además de lo raro es que no haya ordenado indemnizar a estos pobrecitos. Cuando verdaderamente la agresión que hubo fue una agresión muy violenta, donde hubo una agresión con unos daños personales altos a esos estudiantes, y donde además constaban esos antecedentes penales y policiales previos. Pero esto es una cosa que corresponde determinar al juez. Yo lo que sí que debo de decir es que la actuación de la Policía Nacional contra grupos radicales es muy similar
tanto si son grupos radicales de extrema derecha o como de extrema izquierda. En el caso de la librería Blanquerna, yo creo, y he de decir que esa detención fue muy rápida porque ellos iban a cara descubierta, cosa que por otro lado es el modo de operar habitual de la extrema derecha. La extrema izquierda suele ir con la cara tapada en muchos casos, y en el caso de la Universidad Complutense, porque yo sí oí en algún medio que se había llegado a criticar la inacción de la Policía Nacional, he de decir que esto es completamente injusto, fue más difícil porque iban encapuchados, y creo que la Policía Nacional en Madrid hizo un trabajo muy bueno de poder identificar con cierta rapidez y poder detener a estos extremistas violentos, que yo lo que espero es que finalmente cuando vayan a juicio se les condene y se acabe con ese tipo de actividades. Bueno, hay un problema y es quién detiene a los rectores. Es decir, porque aquí, en nombre de la autonomía universitaria, lo que se ha permitido es desde la celebración del Día de San Canuto, que es la festividad donde el hermano de Iñaki Gabilondo, Ángel Gabilondo, hubiera sido un gran actor de doblaje, tenía una gran voz, como ministro fue una catástrofe, típico del PSOE, pero bueno, es que había un jueves por la tarde que es que no se daba clase, porque era el día del ludibrio y del bodrio. San Canuto. Lo de San Canuto, Federico, se sigue haciendo en la Universidad Autónoma. Hay un día en el cual pues hay grupos que además es que no pertenecen a la universidad siquiera. ¿Qué va? No, pero van allí a ligar, a emborracharse, oye, y si cae algo, el problema que existe con estos temas es que efectivamente hay una costumbre inveterada por la cual la Policía Nacional no entra en el campus. Yo pedí un informe a la Abogacía del Estado porque no entendía muy bien en base a qué legislación eso era, y el resultado, bueno, lo que el abogado del Estado me dijo es que efectivamente no hay una norma clara por la cual la Policía Nacional no pueda entrar en un campus universitario sin la petición del rector. Pero sí que es verdad que en aplicación del principio de autonomía universitaria en todas las universidades de España, eso es una costumbre que se lleva a rajatabla. Pero es una tradición, ¿no? Es una tradición medieval. Es una vieja tradición que copian de cuando, y hay algunas universidades, por ejemplo, hay en Valladolid, que están las cadenas de como el acogerse a sagrado. Normalmente en las universidades había capilla, y entre el rector, que normalmente era un cardenal o un obispo y tal, pues protegían a alguien que a lo mejor huía de algo. Pero claro, yo no entiendo qué sentido tiene en zonas donde además tan necesario es el orden público como un campus universitario, que no hay a lo mejor 500 personas como en el siglo XVI, sino que hay 18.000 personas, donde hay colegios menores, donde hay problemas de violaciones, de agresiones, de robos, aparte de uso sistemático del delito como un mecanismo casi de relación social. Sobre todo porque a mí lo que me interesa, y estamos teniendo algunas reuniones con el rectorado de la Complutense, que es donde, pues por desgracia, habitualmente hay problemas, para tener muy claro cuáles son las normas de actuación, porque yo recuerdo que hace no demasiado, ¿Quién es unas ahora semanas, el rector de la Complutense? Carrillo. Dios, claro. Hace unas semanas, si recordáis, cuando fue la última huelga educativa en el campus de Somosagua, hubo incidentes, hubo personas, no sé si eran estudiantes o no, montaron barricadas, no dejaban entrar a los alumnos que querían acceder, había incluso exámenes. La Policía Nacional accedió para deshacer esas barricadas 3 metros dentro del campus, y bueno, pues las autoridades académicas montaron el grito en el cielo, como se dice, diciendo que la policía había invadido la autonomía universitaria y demás. Pero sin embargo, la autonomía de impedir que vayan a estudiar los que quieren Yo creo estudiar. que hay que efectivamente aquí buscar, a mí me parece que es conveniente tener en cuenta la opinión de los rectores, porque no deja de ser un espacio que debería de ser además un espacio para el estudio y la reflexión, pero creo que hay que tener unas normas muy claras de cuándo puede y debe entrar la Policía Nacional, porque lo que no es lógico es que se estén cometiendo delitos y agresiones y que la Policía Nacional no pueda entrar porque hay una persona que dice que no. Una postilla en esa línea, Cristina. No se detecta cierta permisividad. Es decir, no tanto que las autoridades académicas de la Complutense impidan la actuación de la policía, sino que no impidan la actuación de los radicales. Es decir, la propia universidad está abriendo... Son dos partes de la misma actuación. No, porque tú puedes impedir y no favorecer. Y da la impresión de que estás favoreciendo o estás incluso ayudando a los radicales impidiendo que la policía lo meta en la trena. Correcto, que es lo que suele pasar. Sí, pero lo que pasa es que la Universidad Complutense
a la cual yo pertenezco y por eso lo conozco, y también quiero ser muy prudente al hablar del mismo. Tiene una situación muy peculiar. Yo recuerdo hace no demasiados meses que allá había una movilización y es que entraban en el rectorado a pegar al rector. Sí. A pegar al rector, es decir, que yo tampoco quiero responsabilizar completamente al rector de esa situación. Entiendo que en algunas ocasiones quizá se le ha ido un poco de las manos. No es fácil, pero creo que hay que tener unas reglas muy claras y que una cosa es permitir la libertad de expresión y el derecho de manifestación, que es un derecho constitucionalmente protegido dentro del campus, y otra diferente es que ahí haya conductas violentas. Creo que eso no interesa a nadie ni nadie puede apoyarlo, nadie en su sano juicio, y creo que además al rector es al que menos le tiene que interesar que se produzcan dentro de ese tipo de conductas. Delegada, al rector es el último que llama a la policía, por no decir que nunca llamó a la policía, en el caso que estamos hablando. No, luego se quejan. Además, actuaron de una manera... el reportaje del ABC, es que era una historia que se estaba avisando, lo estaban pasando por internet, estaba preparado, se sabía más o menos cuándo iban a actuar, y evidentemente el rector, yo no es por nada, de la Complutense somos todos, o venimos bastantes, pero hay que reconocer que ahí hubo pasividad, no de las fuerzas del orden, sino del rectorado y de su entorno. Quien avisa a la policía no es el rector ni son los profesores. Yo creo que esa situación, ¿no?, efectivamente se podía haber evitado. Creo que hay que aprender de estas cosas, bueno, pues para evitar que en el futuro puedan suceder hechos similares. Y insisto, estamos hablando con la Universidad Complutense precisamente para ver y para saber y que todo el mundo tenga claro cuál va a ser la actuación policial en caso de que ocurra algún incidente, que a mí desde luego lo que me gustaría es que ese incidente no ocurriera, desde luego. Hay muchísimas preguntas, luego veremos mensajes también que han dejado oyentes y televidentes a Cristina Cifuentes, pero podemos ir adelantando algunas. Sí, bueno, ella es muy tuitera, por supuesto muchos mensajes de apoyo, se alegran muchísimo los oyentes de tenerla otra vez aquí entre nosotros, de poderla leer y de poderla escuchar sobre todo, y en @lamanana de CJL, delegada, le preguntan por otra cuestión, también la cuestión política. La pregunta que siempre se le realiza, si va a ser usted candidata a la alcaldía de Madrid, si está en sus planes, y una que viene al hilo de las declaraciones que hacía ayer mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en esa entrevista a 5 diarios, entre ellos a 6 diarios, entre ellos El País. Que es la del halo, sí, que aparecía Mariano con halo. A lo mejor lo hacen beato como Madiva. A lo mejor. Mira que hay que rendir culto a Mariano. Le preguntan a la delegada... Mariano, el culto mariano ya existe, pero compararlo con la Inmaculada me parece una exageración. Le preguntan a la delegada si ella también piensa que la mayor preocupación de los españoles, como dijo ayer Mariano Rajoy, es que Alemania sepa a dónde vamos. Bueno, yo creo que la mayor preocupación de los españoles, está clara en las encuestas del CIS, es el paro, y creo que también es la mayor preocupación del presidente del Gobierno, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el paro y la situación económica, que es la tercera, porque los políticos, por desgracia, somos la segunda. No, los políticos no, la corrupción política, en este caso, sí, que es a lo que se refieren los ciudadanos. Por desgracia, insisto, somos la segunda preocupación, pero el paro y la crisis económica, que están muy relacionadas entre sí, tienen mucho que ver también con lo que tenga que decir Alemania. Yo sí quería agradecer, si me permite, Federico, las muestras de apoyo que he recibido, no solamente a través de Twitter, sino de muchísimas otras maneras, porque es verdad que cuando yo estaba en el hospital, pues hubo personas que me atacaron de una manera absolutamente... Bueno, en fin, yo además es que prefiero no entrar en ese tema porque no le voy a dedicar ni medio minuto, pero sí quiero agradecer porque yo he recibido tantísimas muestras de apoyo, no solamente a través de las redes sociales, sino directamente en el hospital. La centralita llegó a estar colapsada, según me dijeron, que creo que es de justicia agradecerlo, porque además verdaderamente creo que gracias a todo ese apoyo yo he podido salir adelante con mucha más facilidad. O sea, sentías como el impulso ahí de la gente. Pues yo recuerdo... Sentí, Federico, lo sentí, porque mira, claro, es que... recuerdo, estando incluso muy mal, cosas concretas que a mí me emocionaban. Pues es que una señora mayor me llevó allí, vamos, no me lo llevó en persona porque en la habitación no se podía entrar, pero pues me llevó una cosa de ganchillo que me había hecho. Recibí muchísimos dibujos de niños pequeños. Miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil me llevaron pues desde una muñeca con un uniforme de policía,
de todo, o sea, cosas, y sobre todo ciudadanos anónimos. Uno, un libro que había escrito, cartas, y de verdad que eso, cuando estás en una cama de hospital muy fastidiado y encima te estás enterando porque te están diciendo que si te han hecho una manifestación en la puerta, que si tal, que si cual, pues esas cosas a mí me han ayudado muchísimo para seguir adelante. Ayer estuvimos en Vallecas, en el distrito de Vallecas, en una reunión con afiliados, simpatizantes del Partido Popular, y la verdad es que, bueno, yo me fui encantada, cansada, pero encantada porque la gente es muy cariñosa y yo lo agradezco. Y respecto a la otra pregunta que había quedado, aprovecho para decirlo una vez más, y esto no tiene nada que ver con el accidente, porque ya lo decía antes, que no tajantemente. Yo no estoy en nada que no sea mi trabajo en la delegación de gobierno, que tengo mucho tajo por delante. Bueno, y además ahora que vuelve la gente a Madrid. Este fin de semana, según contaba la alcaldesa, y se felicitaba y con razón, más de 500.000 de personas vinieron a Madrid. El resultado es que no se podía transitar por el centro, porque además la gente quiere comprar lotería en la Puerta del Sol. No se fían de Internet, tiene que ser doña Manolita o la hermana de doña Manolita, y si no van a la Puerta del Sol, pues tienen que ir a la Puerta del Sol. Resultado es que no se cabe en el metro, hay que parar en otro, pero bueno, eso es buenísimo sobre todo para el comercio de la Puerta del Sol, que estuvo tan machacado con los indignados gracias a Rubalcaba durante un año, que es un milagro que hayan sobrevivido, no sé si todas, pero por lo menos algunas tiendas. Eso también es un problema de orden público, porque si así está en este puente, ¿cómo se pondrá en Navidades? De hecho, el sábado todas las previsiones se desbordaron y hubo algunos momentos complicados en el cual la Policía Municipal, la Policía Nacional, tuvieron que cortar el Metro de Sol, efectivamente, y la calle Preciados, porque es que había riesgo de avalanchas. El domingo, pues se puso un dispositivo especial para prever precisamente, pero es verdad que con esas aglomeraciones tan multitudinarias puede haber algún riesgo, pero bueno, afortunadamente pues no pasó absolutamente nada, y yo sí creo que efectivamente es una muy buena noticia porque la gente sale y el consumo empieza a repuntar, y desde luego la zona centro de Madrid es una zona que efectivamente ha estado muy castigada los últimos años. ¿Por dónde van las llamadas, los mensajes de los oyentes, Maite? Bueno, pues le preguntan a Cristina Cifuentes sobre muchos asuntos de actualidad, entre ellos, por ejemplo, su opinión sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también lo que está ocurriendo con las víctimas del terrorismo y el Partido Popular. Bueno, hacemos una pausa entonces y ya primero le da vueltas a la cabeza a ver qué es lo que contesta, porque esto no es de ataque, esto ya es de ajedrez, o sea, complicadito. Y esa fractura de... Ayer negó que hubiera una fractura. Es que yo no creo que haya fractura, es mi opinión. Bueno, es que como está recién salida de la... A lo mejor es que como yo tengo tantas fracturas... Exactamente, todo es lo que demás para usted dice fractura de mis costillas, o sea, que fractura ni fractura. Sabréis vosotros lo que son fracturas. Efectivamente. Bueno, enseguida. Bueno, volvamos a Cristina Cifuentes y a las preguntas de los oyentes, que son muchas. Sí, porque además de la actualidad política a nivel nacional, también le preguntan sobre la gestión que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid. Por cómo veo que es usted encaja ya en el PP, pues el PP, tal y como se está portando como las víctimas del terrorismo, está demostrando que es igual que el PSOE o peor. Quería preguntarle a doña Cristina ¿qué le parece que el ayuntamiento tenga en plantilla ahora mismo 273 coches oficiales con sus choferes que, según dice el ayuntamiento, cobran 42.000 euros cada uno? Me gustaría saber si ella, en caso de llegar a ser alcaldesa, mantendría ese despilfarro de unos 15 millones de euros anuales. Porque tienen en proyecto de que para manifestarse hay que pedir permiso, cosa que no lo dan, y que luego pues las multas van a ser excesivas, cuando hay motivos para manifestarse sin violencia, sin insultos y sin nada. Bueno, hay bastantes cosas. Vamos por partes. ¿Te parece, Cristina? Empezamos, llamo de tú, porque además después de todo lo que hemos pasado, incluso en los hospitales, no he conseguido echar de la sanidad a los que montaban la manifestación diciendo que te fueras a la privada. Más que nada para impedir que tropezaras con Rubalcaba, que se cura en la privada. O sea, Rubalcaba, claro, gran promotor de la sanidad pública, Bala Jiménez Díaz. O sea, pero, en fin, como no lo he conseguido, pues en fin. Vamos con otro asunto, pero sí hemos compartido, hemos tenido muchísimas llamadas de gente apoyando, porque es uno de los momentos, yo creo que más viles, protagonizados por la izquierda en Madrid en mucho tiempo.
pero en muchísimo tiempo. En fin, pero quieras que no, eso pues une. Pero la Ley de Seguridad Ciudadana está consiguiendo dos cosas, ¿no? Bien, es verdad que está todavía en un momento nasciturus, digamos, ¿no? Que es enfadar a la izquierda porque piensa que va contra ella y enfadar a la derecha porque no se garantizan libertades ni seguridades que piensan que es lo que debería garantizar una ley. Hasta donde conocemos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que efectivamente hay que esperar a ver cómo queda la ley, porque está todavía en una fase muy inicial, está en fase de anteproyecto, queda todavía pues su paso por diferentes consejos y sobre todo la tramitación parlamentaria y seguro que la ley va a sufrir modificaciones. Yo sí creo que era necesario actualizar la ley del 92, porque era una ley que había quedado obsoleta en algunas cuestiones, sobre todo no contemplaba tampoco pues la irrupción de las nuevas tecnologías y determinadas conductas que tienen que ver con ese tipo de comportamientos, porque además con la aprobación del nuevo Código Penal desaparecen las faltas como tal y entonces había conductas punibles que quedaban en el limbo y esas conductas tienen que tipificarse o que quedar reguladas como infracciones administrativas, objeto de sanción, y por eso a mí me parece que era una ley necesaria. La ley tiene cosas buenas, yo me alegro porque algunas de las propuestas que habíamos hecho desde la delegación de gobierno se han recogido, como por ejemplo la regulación y la sanción de los llamados cunderos o taxis de la droga, que son los coches que llevan a los toxicómanos a consumir, en el caso de Madrid. Hay taxis, hay hasta autobuses que antiguamente salían del rastro y que a las 12 te llevaban a la Celsa. Bueno, en la zona ahora mismo de embajadores es algo verdaderamente insufrible para los vecinos porque aquello se ha convertido en ¿Y por qué no lo limpia la delegada del gobierno? Lo hemos hecho en alguna ocasión, pero para poderlo hacer con los instrumentos legales hay que demostrar, y lo hemos podido hacer en una ocasión, hace apenas unos meses, hay que demostrar que existe organización con ánimo de delinquir, porque el hecho de llevar de manera aislada a una persona a consumir no supone delito en sí ni falta en sí. Entonces, de hecho, incluso, bueno, hemos probado todo, hasta competencia desleal con el sector del taxi, intentar también hacer controles de droga, pero claro, esos cunderos, los que llevan los coches, no van drogados, y entonces al final la única forma es, y esto se incluye en la nueva ley, el que esa conducta se sancione y además se sancione con la incautación del vehículo, que es la única manera efectiva de poder terminar. Bueno, con es eso. la primera cosa buena que oigo de la ley de seguridad tiene algunas ciudadana. cosas más, como por ejemplo, aunque bueno, yo en la redacción final hay algún aspecto en el que no estoy de acuerdo, del anteproyecto me refiero, que es el tema de la regulación y la prohibición de ejercer la prostitución, que también lo propusimos en la delegación del gobierno, sobre todo en determinadas zonas donde hay proximidad de colegios o zonas escolares. Nosotros tenemos en Madrid, por ejemplo, en el polígono Marconi, que verdaderamente es una vergüenza, porque es que me he reunido en múltiples ocasiones con las asociaciones de padres, que están los niños, los chavales que van al colegio y están las prostitutas ejerciendo. Prostitutas que he de recordar que en la mayor parte de los casos son víctimas de trato. Yo no soy partidaria en absoluto de multar a las prostitutas, porque es que la inmensa mayoría están ejerciendo en contra de su voluntad y además son víctimas de un delito muy grave como es la trata de seres humanos. Pero sin embargo este proyecto sí recoge efectivamente la prohibición de que se pueda realizar y ejercer la prostitución en determinados entornos como los entornos escolares. De todas las maneras, insisto, Federico, yo creo que hay que esperar todavía un poco a ver cómo queda la ley. A mí me parece que habría que incrementar la protección hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil. Habría que incrementar la protección, sobre todo para que cuando están ejerciendo su trabajo, que es defendernos. Sí quería decir, porque he oído una de las oyentes que ha intervenido, que la nueva ley se multa y que se prohíbe el ejercicio del derecho de manifestación. Esto no es así. El derecho de manifestación es un derecho, insisto, constitucionalmente protegido, que además, lo dice la Constitución, no necesita autorización previa, no se autoriza, pero sí que hay que comunicarlo, hay que cumplir los propios requisitos que la ley establece. Lo que sí que se pretende es que algo que por otra parte ya está reconocido en sentencias de tribunales, pues no se puedan realizar, por ejemplo, manifestaciones en las puertas del Congreso cuando está reunido en sesión. O en las puertas de casa de alguien. Efectivamente, el tema de la intimidad personal de una persona cualquiera, el que pueda estar, como ha pasado con los scratches, ese tipo de conductas son completamente inaceptables. Perdóname,
en el borrador el asunto de las scratches queda mínimamente sancionado, si no me equivoco yo. Y también había una intención del gobierno de castigar con dureza en el primer borrador a los que actuaran contra las fuerzas y cuerpos y les grabaran y difundieran y tal, y eso parece que se está tamizando bastante. Pero ahí hay una cosa, Fernando, déjame decir, yo creo que este proyecto, no tiene que estar de acuerdo Cristina Cifuentes, es el modelo ideal de una chapuza apresurada para tapar toda la historia de los etarras. Es decir, aquí el gobierno ha querido demostrar que está con el orden público, porque claro, si no votas a la derecha para que defienda el orden público, ya me dirás para qué la vas a votar. Y claro, cuando están soltando a todos los violadores, asesinos en serie, etarras, mata-7, etcétera, han ido a toda prisa. Entonces, en la cosa de la policía, a mí me parece que atacar a la policía tiene que estar penado. Grabar a la policía no. Difundir grabaciones de la policía para que las persigan, sí, pero son cosas totalmente distintas. Claro. Hombre, ¿cómo hemos sabido que los mozos de escuadra han matado a palos a un señor? Pues porque alguien lo grabó. Hombre, es que con esa ley de Fernández Díaz estaría penado haber grabado cómo unos policías malditos, malos, que no merecen el nombre de policías, matan a patadas a un señor. Claro, entonces es que no puede ser. O sea, aquí yo creo que a toda velocidad se ha hecho una ley que, por un lado, multas enormes que han desaparecido en casi un 90% por las agresiones supuestas, reales, simbólicas, etcétera, a la policía. Y dice, ¿pero en qué quedamos? ¿Las multas son de 100.000 o son de 10.000? O sea, ¿ha pensado usted 10 segundos en la cuantía de la multa? Es decir, yo creo que en esa ley se mezclan muchas cosas. A ver, yo no creo, me consta que no, y en esto discrepo, porque no es una ley apresurada. En esta ley se lleva trabajando muchísimo tiempo. Yo hablaba antes... No, y se podría haber seguido trabajando siempre, sí, claro. Sí, porque efectivamente una cosa se puede, pero en algún momento hay que sacarla. Y ya lleva el Partido Popular, acaba de cumplir 2 años de legislatura, era un compromiso y además una necesidad, sobre todo, condicionada por también la tramitación parlamentaria, que está en estos momentos en esa fase, del Código Penal, por lo que he dicho antes, porque una vez que se apruebe el nuevo Código Penal, ahí se genera un vacío al desaparecer las faltas. Pero vamos, yo recuerdo que las propuestas que mandamos en la delegación las mandamos hace casi 1 año y medio. Estaba todavía el anterior secretario de Estado, Ignacio Ulloa, y ya las mandamos, por lo tanto, a mí me consta que el Ministerio del Interior lleva muchísimo tiempo trabajando en esto. Yo creo que con independencia de las cuantías de las sanciones, al final lo que importa es de verdad actuar con firmeza y porque yo recuerdo, y antes Federico lo ha comentado, hace 2 años, cuando empezó el 15M en la Puerta del Sol, pues allí no solamente acampaban a su gusto, sino que a la policía les escupían, con perdón, orinaban en las botas y demás, y eso no tenía ninguna consecuencia. Bueno, sí, que Rubalcaba ascendía, premiaba a los malvados. Eso ahora... Sí. Al menos desde que yo soy delegada del gobierno, no es que me quiera echar flores, que no me las voy a echar, pero lo cierto es que aquí se cumple la ley y ese tipo de conductas no las ha habido. Y cuando las ha habido o que se semejaran, no han quedado sin respuesta, o sea, han sido sancionadas convenientemente, tal como la ley establece y en la cuantía mayor posible. Y yo personalmente, y esto es una opinión personal, porque es verdad que hay comportamientos que sí que están tipificados en el Código Penal y yo no voy a decir con esto que no me fíe de los jueces, porque bueno, y además tampoco quiero generalizar, sería porque la hay de todo. Yo creo que hay de todo, como en todas las profesiones. Pero sí que me consta que desde las delegaciones de gobierno, y en este caso la de Madrid, pues han iniciado procedimientos sancionadores cuando ha habido algún tipo de agresión hacia policías o guardias civiles que han derivado en una consiguiente sanción iba a decir para mi desgracia no, pero verdaderamente pues a mí se me está atacando mucho por eso. Se llevará trabajando desde hace 1 año y posiblemente sí, lo han comentado, pero yo creo que está muy mal vendido como todo, la sensación de apresuramiento. Bueno, eso es otro tema. Claro, porque estamos hablando de que se va a sancionar manifestarse sin comunicación, manifestarse encapuchado. Manifestarse sin comunicación ya está sancionado en la ley actual. Por eso te digo, pero es que, delegada, y todas estas historias, en toda la legislación de Europa, en todo está penado, está sancionado. Y aquí de pronto es que se está vendiendo como viene la derechona, aquí están intentando tapar. O al revés, o bien la derecha, somos partido de orden, pero aunque claro, soltemos violadores. Estamos hablando simplemente de todas que se las tapa maneras, un hueco que se queda. Si me permitís, a mí hay una cosa que me está llamando mucho la atención y es verdad que se están haciendo críticas por todos los lados, pero me llama sobre todo la atención la crítica que está haciendo el Partido Socialista, que
ahora amenaza con salir a la calle, habla de una ley mordaza, cuando la mayor parte de las sanciones y desde luego las conductas sancionables, la inmensa mayoría, son prácticamente similares a la ley del año 92, ley que hay que recordar que por otra parte fue declarada en una parte inconstitucional por el Tribunal Constitucional con lo de la famosa llamada en la puerta, porque era una ley, efectivamente, la patada en la puerta, que era una cosa completamente intrusiva el permitir que un policía te pueda entrar en el domicilio porque sí, sin ningún tipo de autorización judicial. Pero insisto, la ley de Corcuera o Corcuese. Efectivamente, Corcuese. Pero luego hay otra cosa todavía más sorprendente que yo no entiendo. El Partido Socialista aprueba la ley contra la violencia en el deporte, que impone unas sanciones, bueno, altísimas. Entonces, ¿por qué por poner un ejemplo, a ellos, al Partido Socialista le parecía bien que se sancionara con 600.000 euros o 3 millones de euros el quemar un contenedor si es en la puerta de un estadio de fútbol, y sin embargo que se sancione el mismo comportamiento por quemar un contenedor en la calle fuera de un estadio de fútbol? Eso ya es algo, vamos, la derecha reaccionaria, el totalitarismo, a mí es que me parece una hipocresía absoluta. Cuando una conducta es sancionable, tiene que ser sancionada y punto, tanto si es en un estadio como fuera. Y eso, esta ley pretende hacerlo, pero de todas las maneras, yo de verdad, no es por quitarme del debate de medio, que podemos mantenerlo todo el tiempo que queráis, creo que hay que esperar a ver cómo queda finalmente. Yo creo que esta ley va a mejorar la actual, lo digo de verdad. Bueno, espero no equivocarme. Es fácil. En total, porque esa mezcla de delitos y faltas es una estupidez monumental. Pero yo comparto y entiendo que, lógicamente, pues no va a compartirlo la delegada del gobierno en Madrid. Pero yo creo que ha sido un apresuramiento típico de chapuzas que tenemos en Interior, porque tenían que tapar el escándalo que hay en la opinión pública por la sensación absoluta de inseguridad que ha producido la suelta de violadores y asesinos. Y lo han hecho deprisa y corriendo con cosas bien pensadas, a lo mejor hace año y medio, con los proyectos que había y con otros que los han juntado para hacer un totum revolutum que, servido por un tío bastante lerdo a la hora de comunicarse, pues el resultado que ha producido es ¡hala, qué animal! Pues no, es verdad que hay muchas cosas que son muy sensatas y que están bien pensadas, pero están mezcladas con otras mostrencas sin meditación y que son un poco de aluvión. Ojalá sea una buena ley, porque España necesita orden público, pero además lo necesita, y sobre todo la gente más humilde es la que más necesita el orden público. Como te toque ser alcaldesa, el gran problema en Madrid es que los barrios pobres tengan orden público, que a los parques se puede llevar a los niños sin que haya maras que te cobran el impuesto revolucionario porque los niños puedan jugar. Es decir, en Madrid, como en toda gran ciudad, el orden público es esencial, pero con una ley sensata y con una ley que vaya a ser dura en lo fundamental. Estoy en lo de los contenedores, pero lamento que lo de los scratches sea casi gratis. No, yo también lo lamento, porque me parece que eso es un comportamiento incompatible con la democracia. Es una amenaza, una coacción. De todas las maneras, bueno, pues son comportamientos que, al menos, con independencia del pronunciamiento de los tribunales, sí que he de decir que todos los scratches que se han realizado en Madrid, todos y cada uno de ellos, ha tenido la correspondiente sanción de los participantes, que supongo que ya les habrá llegado además la notificación. Son pequeñitas. Bueno, depende. Sí, en algunos casos no tanto. Estamos hablando de más de 1.500 euros. Sí, pero si luego te lo paga el partido, la partida o la banda. En cualquier caso, Federico, yo sí quería decir que, porque has comentado de pasado un tema que creo que preocupa. A ver, sí se necesita una ley, porque tener instrumentos legales es fundamental para poder dirigir de una manera razonable la actuación de la policía. Pero nosotros tenemos la gran suerte, y al menos esta es mi experiencia, de tener en Madrid, bueno, por supuesto, una magnífica Guardia Civil y una excelente Policía Nacional que realizan muy bien su trabajo. Hablabas de las maras, las bandas latinas. Bueno, las maras, digamos, es un paso más todavía en las bandas latinas. Bueno, pues yo he de decir en ese sentido que en Madrid se ha conseguido
que no haya una implantación de bandas. Ha habido muchos intentos Sí, y sí, existen sí, las eso es bandas cierto. latinas, pero se ha conseguido, gracias al trabajo y al esfuerzo de la Policía Nacional, el que esas bandas no tengan su territorio y no se implanten. Y es una lucha permanente, porque muchas veces a mí me dicen, uy, hoy no ha pasado nada en la delegación, no hay nada. Digo, bueno, eso es que ha sido un éxito, porque pasa todos los días y pasan muchísimas cosas. El hecho de que no constituyan noticias significa que se ha podido actuar con eficacia. Vieito, la Sí, última no, pregunta. yo quería volver justo al principio de la entrevista, que era, ¿sigue la policía, las fuerzas de seguridad están monitorizando a esos grupos de extrema izquierda? Es decir, ¿podemos estar tranquilos pensando que están más o menos controlados? Bueno, lo de monitorizar eso no, porque además sería una cosa ilegal, pero es Bueno, verdad que la bueno, policía que puede actuar en prevención del delito, sobre todo la Brigada de Información de la Policía Nacional, funciona muy bien, y la Guardia Civil también, pero en este caso la competencia sobre todo es de policía, y bueno, tienen un conocimiento bastante exhaustivo de quiénes son, por dónde se mueven, y eso ha permitido precisamente evitar que en las ocasiones en las cuales estos grupos han actuado, que lo han intentado en el 25S y demás, o en el llamado Jaque al Rey, pues el día 14 creo que quieren volver a rodar el Congreso. Bueno, pero la yo estoy última vez convencida, eran 12, o sea, claro, como sigan ampliando el Congreso no van están fracasando, y puedo decirlo con satisfacción. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero desde luego lo que vamos a intentar, la policía, en la delegación de gobierno y demás, es que sigan y que continúen fracasando en todas las veces que intenten desestabilizar nuestro actual sistema democrático, que es lo que pretenden, lo único que ellos quieren. Bueno, Colacell, Cristina Cifuentes ha salido del achaque No, a la delegada perfectamente, no le hace pero en falta. cambio Rubalcaba, a pesar de que va de la sanidad privada, está fatal. Bueno, pero pues Colacell, Entonces Colacell. sí, No le va creo a que haga ayudar milagros, pero se puede intentar. a es retrasar los Navidad. efectos del envejecimiento, porque actúa desde dentro, Claro, y eso es claro. lo importante. 5 gramos de colágeno hidrolizado es lo que contiene cada uno de estos Que es lo sobrecitos. máximo que se puede tomar. Sí, y se empieza a perder a partir de los 35 años, así que nada, O sea que pues ya ahí puedes es- Y a mí, empezar. no, yo hubiera podido empezar hace muchísimos años. Bueno, delegada. En qué herbolarios, en barbaridad. farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Y en el Corte Inglés qué le podemos comprar a Cristina Cifuentes? Pues mira, bueno, aparte de los adornos de Navidad, que no sé si se ha puesto el árbol ya. Todavía no he podido, Vaya, pero hombre. lo pondré. No, Bueno, pues No he podido, si es que Pero, no hombre, tengo tiempo, si es que pero- no puedo. No, O sea, hombre, pero vamos vale. una brigada belenista Eso, de eso. radio y te colocamos el árbol. Pues, Pones Belén. Voy a tomar sí, este año, bueno, allí en la delegación ponemos Belén, pero yo este año lo voy a poner todo, Belén, Todo. árbol, todo, vamos. Todo. Me voy a vestir yo De de árbol fallera, de Navidad. Sí, incluso, todo, sí. hay que Está- celebrarlo. Se me está ocurriendo un plan, fíjate, mira, quedáis el sábado, vais a la carrera de Papá Noel, que ya sabes que un juguete, una ilusión, te inscribes por 12 euros con Yo tu creo que dorsal. a Cifuentes le queda mejor de policía que de Papá Noel, ¿no? También. La veo más de policía, No estaría más mal. atractiva. Sí. Hoy va de cosaca, no se Sí. le ve del todo un estilo tal. Pero Bien. muy bien, Muy bien, muy hombre, bien, siempre muy va bien. Pero la veo más de policía que de Papá Noel, una cosa oblonga, no Ya. sé, a Beteta sí lo veo de Ya, ya. Papá Noel, pero... Bueno, en cualquier caso, con el dorsal te regalan el traje de Papá Noel y como ya es muy deportista, pues va a hacer la carrera fantásticamente Ahora bien. tranquila, ¿eh? Que podemos tranquilita. monitorizar la carrera desde Bueno, un yo ahora coche. casi mejor que Sí. no. No, ves, podemos verlo desde el efectivamente. coche. En la línea de meta. Eso. Eso es, para Bueno, pues darle que una esté esperando guirnalda. en la línea de Eso meta, es. puede esperar que vais a ir Dieter, Luis Herrero y tú, me dijisteis, Por estáis supuesto, dispuestos, ya sí. habéis comprado las Va entradas a en ir Luis Herrero, ticketsport.es. que es Sí. el Papá Noel adecuado. Me va a quedar. Ayer decía alguien en la tertulia de Dieter que podía ser el Grinch, ¿no? No, hizo un año salieron en farmacia de guardia, salió Luis Herrero, Luis Jesús Hermida, No me digas. Benedito, no recuerdo qué otro. Y Urbaneja. Y Urbaneja, Sí. vestidos de mendigos, no eran mendigos, eran mendigos, pero mendigos, o sea, una cosa tremenda, cantando un villancico, llevaba Luis una barba de 10 días, una cosa penosa, una bufanda así mal enrollada y cantando ahí un villancico para que les dieran, no sé si un optalidón o una limosna, En aquella época Bueno. el octalidón varía mucho. por eso te lo digo. Bueno, impresionante, o sea que si no Papá Noel puede hacer de mendigo. De lo que haga falta. Pues claro, pero en un si se Belén adapta a lo que haga viviente. falta, claro que sí. Y luego ya después la acompañáis a comprar unos adornos
al Corte Inglés y, bueno, pues un montón de formas, de espumillón, de purpurina, montar el Belén con el establo, los pastorcillos y esas cosas. Me gusta mucho a mí el establo. Y diga lo que diga Vieto, yo lo de la mula y el buey no lo perdono. No lo vas a ver. No, si yo era Benedicto XVI, no era yo. No, ya, no, yo acepto, pero claro, él es alemán. No, es que él decía que tener una mula y un buey en la época en que nació Jesucristo era ser muy rico. Y San José y la Virgen María no eran ricos. Pero ¿y quién dice que esa mula no era de una comunidad? Claro. Que eso era de un grupo de pobres, de una cooperativa de Tierra Santa. Ellos fueron justamente hasta Belén, iba a decir a bordo. A bordo de un burro. Y un burro en aquella época era como tener un Ferrari en estos tiempos. Bueno. Nada, yo aquí estoy con Federico, los belenes con todo. O sea, la mula, las ovejas, tampoco creo yo que hubiera muchas lavanderas. Pero todo, el río, se lavaban poco todo, efectivamente. El río y con agua que se mueva. Eso es, con su molinito y tal y cual. Bueno, Cristina Cifuentes, nos encanta verte en plena forma y nos seguiremos viendo porque esto de la ley de seguridad ciudadana hay que darle vueltas de una forma y de otra. Y se nos ha quedado sobre el tintero, que a mí me hubiera gustado decir, pero lo dejamos para mejor ocasión, hablar del tema de la doctrina Parot, que yo venía dispuesta a ello. No, dilo. Pues yo creo, de verdad, muy resumido. No se puede acusar al gobierno de no apoyar a las víctimas. Yo lo tengo clarísimo. Se puede, por supuesto que se puede, porque aquí hay libertad de expresión. Pero yo creo que este gobierno y el Partido Popular, y hablo además también en mi nombre, siempre hemos estado apoyando a las víctimas, siempre. Y a mí la doctrina Parot me repugna, lo digo de verdad. O sea, cada vez que oigo, y hoy se ha vuelto a excarcelar a otro etarra, que sale a la calle un etarra o un violador o un delincuente, me pongo enferma, literalmente. Pero yo no creo que se pueda ni se deba responsabilizar al gobierno. Estoy convencida, pero segura, que a Mariano Rajoy le repugna exactamente lo mismo que a nosotros. Pero esto es una cuestión que es que no es una cuestión del gobierno, es una cuestión del Tribunal de Estrasburgo y es una cuestión de los jueces que han aplicado la sentencia del Tribunal. Salió de milagro. El tema de Bolinaga no mezcles, porque no tiene que ver el tema de Bolinaga. La sensibilidad con las víctimas del terrorismo y el comportamiento de este gobierno con las víctimas, no voy a entrar en los insultos de Cospedal, ha sido lamentable. El PP de Madrid, a diferencia del PP nacional, siempre ha estado con las víctimas. Lo ha estado siempre en las manifestaciones, en la última de Colón, eso es verdad. Es decir, y el 99% de la gente del PP en toda España, desde luego el PP de Madrid en pleno, con Ignacio González, Esperanza Aguirre, todos, y tú, si hubieras estado para ponerte en pie, seguro que hubieras estado allí. Pero el comportamiento de Interior y del PP vasco ha sido penoso, sigue siendo penoso. Y con el tiempo, no sé si en público o en privado, me darás la razón. Esta es una de las grandes fechorías que ha hecho Mariano y que le va a costar cara, incluso a quien no tiene por qué, le va a costar cara en las urnas al PP. De verdad, Federico, que a mí me resulta muy difícil creer que nadie pueda pensar que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está contento o le gusta. No digo que le guste, la cuestión es que lo hace. No, pero hace el qué. El no el impidió, Estado, primero no tenía por qué. Pero ¿cómo lo va a impedir si lo recurrió con la abogacía del Estado? Perdona, a última hora. No, a última hora no, cuando hubo que recurrirlo. Perdona, en Inglaterra han aplicado aproximadamente un tercio de las doctrinas de Estrasburgo. Pero no cuando se refiere a escarcelación de presidiarios. A escarcelación de cualquier cosa. Dice, esto va contra la legislación vigente en España y no se aplica. Se presenta Mariano en Bruselas, se presenta ante el Tribunal de Estrasburgo con los 24 asesinados de Inés del Río Prada y con la foto de los 24 asesinados dice, vamos a ver, ¿ustedes creen en Roma, en Berlín, etcétera, que esta tía que ha matado a estas personas tiene que estar libre y como ella todos los asesinos? Inmediatamente los que han estado dirigidos por López Guerra, distinguido sociata, al que no quiso recusar el gobierno, a pesar de que pudo hacerlo un año antes, inmediatamente los que no saben de España, más que en Madrid se toma un relaxing cup of café con leche y hay buena paella y tal y cual, empiezan a pensar, dice, bueno, a lo mejor nos han dado una información mala, porque ¿qué saben ellos de lo que pasa en España? ¿Qué saben los tíos del Tribunal de Derechos Humanos de la doctrina Parot? Nada, lo que les ha contado el español, que resulta que es un socialista que estaba nada menos que en la Secretaría de Estado de Justicia cuando estaba negociando Zapatero con la ETA.
No, que el fue guión... diputado socialista en la Asamblea de Madrid, porque yo por tuve cierto, la desgracia sí, de coincidir con él sí, durante breves distinguido, meses. inútil, sectario, donde los haya, etcétera. Por cierto, a su segunda, pactado por consenso con Gallardón, la acaban de poner de segunda del Consejo del Poder Judicial, como para que tengamos confianza en los jueces. Pero, por supuesto, que podía no haberlo aplicado y decir a los jueces, ni se les ocurra soltar a un violador, ni se les ocurra. Porque aquí ha habido una estampida de jueces en la que el Ministerio de Justicia ha mirado para otro lado, y el de Interior también, como están en pecado, pero esa sensación que hay, y yo entiendo que a Cristina Cifuentes, por lo que es y por lo que significa políticamente, esto le den los 7 males, lo entiendo, pero cuando las cosas que se hacen son tan malas, inevitablemente en política las cosas se pagan. Pero Federico, las cosas en la vida nunca o raras veces son blancas y negras. Y yo entiendo, de verdad, puedo entender la crítica, y muchas críticas al Partido Popular además son razonables, porque nosotros estamos cometiendo errores, como es lógico y natural, ¿cómo no vamos a cometer errores? Pero de ahí a decir que nosotros, que hemos sido un partido, que hemos sufrido en carne, en compañeros y muchas veces en nuestras propias familias. Yo he tenido a mi padre amenazado por ETA directamente con un... Y sé lo que es vivir mirando debajo del coche antes de montarte, tener verdaderamente el que aguantar que te digan y tener que asumir. Yo no lo voy a asumir nunca, porque no lo creo, y no es verdad que este gobierno ni que este partido no esté apoyando a las víctimas. Puedo admitir la crítica que se diga que no lo explicamos bien, que no hacemos pedagogía suficiente, o incluso que esto se tendría que haber escenificado de otra manera. Pues probablemente tienes razón, porque hay gente que piensa. De hecho, hay mucha gente que piensa en nuestro electorado que no hemos hecho lo suficiente. Pero yo creo que hay que intentar ir un poco más allá de las formas. Y realmente yo, en lo que sé, o sea, Mariano Rajoy es la primera persona. Otra cosa, insisto, es que no sea especialmente expresivo o no lo haya explicado especialmente bien. Pero desde luego que él está disgustado con la doctrina Parot, lo está sin duda alguna. Vamos a ver, Cristina, ¿tú crees que cuando este fin de semana se manifiestan Consuelo Ordóñez, Francisco José Alcaraz, Daniel Portero, José Antonio Ortega Lara, no son víctimas del terrorismo, no están a favor de las víctimas del terrorismo? Sí, Aznar, no que tiene algo que ver con pero el PP, hay que es el que lo creó. muchas más víctimas del terrorismo, no solamente ellos, que sí, por supuesto pero están los que han dado siempre la cara, con los que se paseaba a Rajoy cuando estaba de jefe de la oposición, era Ortega Lara a su derecha y María San Gil a la izquierda. Y ese PP ahora ya no está en el PP. Bueno, y en el PP los que estáis tenéis que asumir que hay una parte del PP que se ha ido del PP. Bueno, y que eso supone también una pérdida de votos, de influencia, de prestigio, también de moral dentro del partido. Ver, es que si tú ves a Ortega Lara hablando contra Mariano, a mí me gustaría que Ortega Lara siguiera en el partido, como me gustaría que siguiera Santi Abascal. Por cierto, María San Gil sigue en el partido, aunque renunció a los cargos, igual que sigue Mayor Oreja, igual que siguen muchísimas personas de lo que era el Partido Popular en el País Vasco antes de que hubiera una renovación. ¿Cómo que renovación? Bueno, querrás decir una liquidación. No, una renovación, porque, sí. A ver, de verdad, yo sí comprendo las críticas, pero vuelvo a lo esencial, o sea, no voy a admitir, porque no lo admito, el que se diga que el Partido Popular no apoya a las víctimas. Insisto, que hemos cometido errores, pues claro que sí, y a mí que me gustaría, pues que pudiéramos volver a ir como íbamos y como hemos estado siempre de la mano, y desde luego yo, en la medida de lo posible, en mi pequeñísimo campo de acción, es lo que voy a intentar y por lo que voy a trabajar, porque a mí esta situación no me gusta, y te puedo asegurar, y te insisto, o sea, es que es ver que ponen a un violador en la calle o a un terrorista en la calle y se me ponen los pelos como escarpias, pero es que creo que se me ponen a mí y se nos ponen a todos en el Partido Popular. No. O sea, yo no conozco a nadie del Partido Popular que se ponga a bailar de la alegría cada vez que ve a un delincuente o a un esetarra o a un violador en la calle. No, pero hay gente que piensa que es el precio del poder y lo paga muy a gusto. Pues yo no lo creo, sinceramente. Sí, porque es el guión que escribió otro, pero el poder es así. Bueno, tampoco en víspera de Navidad vamos a pelearnos. No, yo no me quiero pelear con nadie y mucho menos contigo. Bueno,
Si nos vemos antes y si no, pues felicísima Muchísimas Navidad. gracias. Esta será de las mejores Navidades de tu vida. La verdad seguro. es que sí. Yo creo que que te pase una cosa así muy gorda y que veas la muerte muy de cerca, Sí. tiene que servir sobre todo para poner en situación las cosas que son importantes en la vida, que son muy poquitas. Muy pocas. Cosas importantes. El buey, la mula, el niño y no, y recuperar sobre todo el disfrutar de las cosas sencillas de la vida, que son el buey y la mula, y la familia, y pocas cosas más. Sí, la lavandera. Efectivamente. La bandera. Bueno, yo ya por último, que parece que aquí no me voy nunca, quiero desear felices Navidades a todos los oyentes de radio, por supuesto a todo el equipo que trabajáis aquí. Bueno, y que te adora. Si hiciéramos elecciones para presidenta, no sé si eres accionista, pero yo creo que sería presidenta Cristina Cifuentes. Y además nos ponía en hora a todos. Bueno, muchas gracias, enhorabuena por estar bien y en fin, seguiremos en lo que hay que estar, en la política y debatiendo las cosas que hay que debatir y felices Pascuas. Muchas gracias. Vamos, aunque un poco tarde, total, solo son 9 o 10 minutos. Bueno, y ahora hablar del novio despechado de Belén Esteban, que también tiene su aquel. ¿Sí? Bueno, un toy boy. Oye, para que veas, es aquí el vicio al alcance, Hombre, por como supuesto. decían del Nodo, el vicio al alcance de todos los españoles.